Viendo Marcos 6, que creo que era la segunda alimentación multitudinaria. Hoy vamos a ir un poquito más adelante, Marcos 11. Antes de nada, bueno, mi nombre es Kevin, como ya ha dicho Freddy, por si alguien no me conoce, vengo de la iglesia de Archena, de la cual os mando saludos, y no quiero que se me olvide, porque sé que luego me van a preguntar, ¿han dado saludos? Entonces, pues bueno, saludos por parte de la iglesia de Archena, una iglesia que os ama mucho, os tiene en sus oraciones y siempre os tiene presentes a todos. Así que si alguna vez quiere visitarnos, ahí estamos. Encantados. ¿Vale? Bueno, pues vamos a comenzar. Como ya sabéis, si no lo recuerdo, en Marcos, el Evangelio de Marcos se separa en dos grandes secciones. La sección primera, por así decirlo, responde a la pregunta ¿quién es Jesús? ¿Quién es? Y vemos frases que va diciendo personajes de los evangelios como ¿quién es este hombre que hasta los vientos le obedecen? ¿Quién es este hombre que dice que puede perdonar pecados? ¿Quién es este hombre que los demonios le obedecen? Incluso vemos algunos pequeños anticipos sobre quién es ese hombre. Por ejemplo, cuando se le acerca en el capítulo 1 de Marcos, ya no hace, como se dice ahora, un spoiler, de quién es ese hombre, ¿no? Se le acerca un endemoniado al Señor Jesucristo y le dice, ¿qué quieres de mí, hijo del Dios Altísimo? ¿No? Entonces ya se nos va haciendo algún adelanto, pero es cuando llegamos a Marcos capítulo 8, cuando Pedro nos va a decir aquello de, yo sé, bueno, dice, le va a preguntar a Jesús, ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces Pedro va a decir, unos dicen que tú eres tal, que tú eres cual, que tú eres Elías, que tú eres un maestro, que Juan el Bautista. Y le dice, ¿y tú quién dices que soy? Dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esa confesión, la confesión de Pedro, marca la línea divisoria entre la primera parte y la segunda parte. Por tanto, como eso es en el capítulo 8 y ahora estamos en el 11, ¿dónde estamos? En la segunda parte. ¿Qué pregunta se va a responder en esta segunda parte? Ahora que sabemos quién es este hombre, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿qué va a venir a hacer? Eso es lo que se va a responder en esta segunda parte y aquí es donde estamos. Y nos situamos en el capítulo 11 de Marcos, del 1 al 11. Vamos a leerlo. Es posible que... Yo leo la versión textual, así que es posible que encontremos alguna pequeña diferencia, pero seguro que no va a ser ninguna diferencia importante, ¿vale? Marcos, capítulo 11, versículo 1 en adelante. Y cuando se acercaban a Jerusalén por Betfagé y Betania, junto al monte de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y nada más entrar en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre se ha montado aún. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dice por qué hacéis esto, decid, el Señor tiene necesidad de él, y enseguida lo va a enviar otra vez de vuelta acá. Y fueron y hallaron el pollino atado afuera en la calle, junto a una puerta, y lo desataron. Pero uno de los que estaban allí les dijo, ¿qué hacéis desatando el pollino? Entonces ellos le dijeron tal y como Jesús les dijo, y estas personas los dejaron. Y llevaron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se montó Jesús en él. También muchos extendían sus mantos por el camino y otras ramas que habían cortado de los campos, y los que iban delante y los que seguían aclamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito sea el reino que viene de nuestro padre David, Hosana en las alturas. Y entró en Jerusalén, en el templo, y habiéndolo reconocido todo en derredor, siendo ya avanzada la hora, salió a Betania con los 12. En la mañana del 11 de enero del año 49 a.C., aproximadamente medio siglo, Julio César se encontraba con su ejército a las orillas de un río que se llamaba el río Rubicón. Este río señalaba el límite entre la Galia cisalpina e Italia. Según la ley romana, si un general traspasaba ese límite con sus tropas, sería declarado como un enemigo de guerra, como un enemigo público, un enemigo de la República Romana. Así que Julio César era consciente que si cruzaba el Rubicón, si cruzaba ese lugar con sus legiones, eso iba a ser interpretado como una declaración de guerra. Cuenta la historia que después de mucho pensar, César dijo a sus soldados aquella famosa frase latina de alea iacta ex, la suerte está echada. Y cruzó el Rubicón con sus tropas y provocó una guerra civil que duró cuatro años aproximadamente,
Y fue una guerra que marcó el final del periodo de la República Romana para dar paso al periodo del Imperio Romano. Cuando César entró en Roma, se hizo dictador, se hizo cónsul, perpetuo, para siempre, y de ahí que esa frase, cruzar el Rubicón, vino a significar el hecho de tomar una decisión irrevocable, una decisión muy importante y con la que no hay marcha atrás, una decisión muy seria que trae muchas consecuencias. Pues bueno, ¿por qué os cuento todo esto? Porque cuando llegamos al capítulo 11 del Evangelio de Marcos, que vamos a estudiar concretamente esta mañana, nos vamos a encontrar el cruce del Rubicón en la vida de Jesús. Por más de 3 años, el Señor había estado enseñando por muchos lugares, había estado haciendo milagros en Israel, pero ahora se encontraba, como decimos, en el principio del fin. El principio del fin de su ministerio en esta tierra. Su entrada en la ciudad de Jerusalén, que es lo que vamos a ver hoy, ese Domingo de Ramos, como se celebra en Semana Santa, ¿no? Va a provocar una reacción en cadena que va a culminar con su muerte en la cruz del Calvario durante la fiesta de la Pascua. Entramos en la semana de la Pasión ya. Estamos terminando, aunque no en páginas, el Evangelio, pero sí en temática, estamos terminando el ministerio de Jesús, ya está su última semana. Así que, a diferencia de Julio César, cuando entró en Roma con sus tropas, cuando cruzó el Rubicón, el Señor Jesús no entró en Jerusalén como un dictador dispuesto a aplastar toda resistencia a todo el que se le pusiera por delante, sino que vemos que va a entrar como un rey que asume la posición de siervo para dar su vida en rescate por muchos. No llegó a Jerusalén montado en un caballo pura sangre, ¿no? Estos, como le dicen aquí en España, esa raza que hay, sino montado en un pollino, una cría de asno. En un burrito, por así decirlo. No fue rodeado de legiones, fue rodeado de sus discípulos y también de una gran multitud, es verdad, que le aclamaba, pero no tenía para nada claro esa multitud el entendimiento de la naturaleza del reino que el Señor iba a instaurar. Porque Jesús, ¿qué es lo que predicaba? ¿Qué predicaba Jesús? Que iba a instaurar el reino de Dios, que el reino de Dios había llegado, pero no entendían todavía qué era el reino de Dios. Y ahora veremos cuándo lo entienden. César entró en Roma para gobernar el imperio con mano de hierro. Cristo entró en Jerusalén para ser entregado en manos de un procurador romano por líderes religiosos de su nación y para ser condenado a muerte. La muerte de Cristo en la cruz es el tema central de toda la Escritura, de toda la Biblia. La muerte de Cristo es el punto focal de toda la historia humana, es la línea divisoria entre los que se salvan y los que se pierden, es la línea divisoria entre el cielo y el infierno, y es por eso que los evangelios le dedican tantísimo espacio a estos eventos que ocurrieron en esa última semana. Fijaos que estamos en el capítulo 11, todavía nos queda un trecho por recorrer, y ya estamos en la última semana. Pero es que el evangelio de Mateo, igual, el evangelio de Juan le dedica la mitad a la última semana. Le dedica mucho tiempo a esto. ¿Por qué? Porque es la línea divisoria. La muerte de Jesús es lo que marca el principio del fin. Es eso. Este pasaje que vamos a leer hoy ha sido conocido como la entrada triunfal. Lo conocemos así, ¿verdad? Además, si tenéis alguna Biblia, por ejemplo, creo que la Reina Valera lo pone, ¿sabéis? El título este que sale arriba, ¿no? Pues posiblemente lo ponga, en la mía pone Cristo en Jerusalén, pero Reina Valera lo pone, ¿verdad? La entrada triunfal. La entrada triunfal en Jerusalén. Yo creo que más que una entrada triunfal, es una falsa coronación. Más que una entrada triunfal. Es una falsa coronación. Porque ciertamente Jesús es el Mesías del que hablaron los profetas en el Antiguo Testamento. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Jesús es el Mesías del que hablaron los profetas en el Antiguo Testamento. Él es el hijo de David que habría de sentarse para siempre en el trono de su padre. Pero la mayoría de personas que estaban ahí ese día, ese Domingo de Ramos, aclamando a Jesús, no tenían ni idea de qué clase de rey era él. No tenían ni idea de qué tipo de reino él había venido a implantar en esta tierra. De hecho, ni siquiera sus discípulos, ni siquiera ellos, en el relato del Evangelio de Juan, de este mismo pasaje, pero en el Evangelio de Juan, nos dice que los discípulos entendieron esto que sucedió ese domingo después de la resurrección. Ni los discípulos tenían idea de lo que estaba pasando ahí. Así que ni sus discípulos, como digo, estaban entendiendo lo que estaba pasando.
Este es un pasaje significativo, es un pasaje sensible, es un pasaje en el que yo espero que el Señor pueda usar esta mañana para movernos a aclamar a Jesús como Rey. Lo hemos cantado antes, que es el Rey, ¿verdad? Pero que tengamos una plena conciencia de lo que eso implica. ¿Qué implica que Jesús sea el Rey? Porque puede ser que estemos aclamándolo como Rey, como estas personas que estaban recibiéndole a la entrada de Jerusalén, pero que no tengamos ni idea de qué tipo de rey es, ni de qué tipo de reino ha venido a instaurar. Y puede ser que caigamos en ese mismo error. Porque Él es el Rey, estamos de acuerdo, el único Rey. Y no es el Rey solo el domingo. Él es el Rey los 7 días de la semana, es el Rey los 365 días del año y será siendo el Rey por toda la eternidad. Nos guste o no nos guste, Él es el Rey, porque eso no depende ni de ti ni de mí. Depende de Él y de su naturaleza. Él es el Señor de todo. Y punto. Este pasaje que hemos leído y que vamos a seguir leyendo, lo podemos dividir en 3 partes. En la primera parte, Marcos nos va a presentar a Jesús como un Rey soberano. Un Rey que tiene el control absoluto sobre todas las cosas. Y por eso llamo a esta sección la soberanía del verdadero Rey. Vamos a ver de una vez más, detenidamente, los versículos del 1 al 3. Dice, cuando se acercaban a Jerusalén, por Betfagé y Betania, cerca del monte de los olivos, envió a 2 de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y tan pronto como entréis en ella, encontraréis un pollino atado, en el cual nadie se ha montado todavía. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dice, ¿por qué hacéis esto? Decid, el Señor lo necesita. Y enseguida lo enviará de vuelta, lo enviará de regreso. El Señor se está dirigiendo a la ciudad de Jerusalén desde Jericó, donde, por ejemplo, ocurrió el evento con el ciego Bartimeo, y el Señor va rodeado con sus discípulos y con una gran multitud, hay mucha gente que le sigue, y cuando se encontraban más o menos a unos 3 kilómetros de la ciudad de Jerusalén, al este, cerca de Betfagé y Betania, Jesús le pide a sus discípulos que fueran a la aldea de enfrente a buscar un pollino de asna que nadie había montado jamás. Y que concretamente le dicen que lo iban a encontrar en la entrada de la aldea. Ellos debían desatar el pollino y llevárselo a Jesús. Y si alguien le preguntaba por qué estaban haciendo eso, ellos debían responderle, porque el Señor lo necesita. Ahora bien, pregunto, ¿cómo sabía Jesús que cuando sus discípulos entraran en la aldea, iban a encontrar a un pollino de asna que nadie había montado jamás, y que sus dueños se lo iban a prestar sin ningún tipo de problema cuando ellos le dijesen que el Señor lo necesitaba? ¿Cómo sabía Jesús eso? Porque claro, si eso fuese en el día de hoy, pues nosotros podríamos haber dicho, le mandó un WhatsApp o le llamó por teléfono, ¿no? Oye, que estoy llegando a Jerusalén, manténganme el pollino listo, que estoy a puntito de llegar. Voy a mandar a 2 para que os lo cojan, pero sabemos, creo que lo sabemos, que WhatsApp no existía por aquella época, ¿verdad? Para nada. Ellos estaban cerca de Jerusalén, como digo, habían estado ministrando en toda la región de Galilea y estaban volviendo después de meses de ausencia. O sea, Jesús tampoco pudo haber pasado por allí. Estaban volviendo después de meses de ausencia. Era imposible que Jesús supiese todo eso, a menos que Jesús tuviese un conocimiento sobrenatural. Jesús sabía que ese pollino, esa cría de asno, iba a estar ahí en la puerta de esa casa, que nadie lo había montado nunca y que sus dueños le iban a dar el permiso a sus discípulos simple y llanamente porque Él es Dios. Simple y llanamente por eso. Él es Dios. Él sabe dónde se encuentra cada burro del planeta. Él sabe dónde se encuentra cada cría de asna, cada pollino. Él lo sabe todo, Él lo controla todo. No hay absolutamente nada que esté fuera de su conocimiento. No hay absolutamente nada que esté fuera de su control. Porque ese es nuestro Rey. Ese es el Señor Jesucristo. Ahora, imaginaos el impacto de los discípulos cuando llegaron a la aldea. Yo cuando leo los evangelios, no sé por qué, me centro mucho en los discípulos, porque Jesús le pide unas cosas. Vamos, el pasaje que vi aquí la última vez. Imaginaos que veía un grupo de 5.000 personas y le dice a Jesús, oye, que tienen hambre. Tenemos aquí un poquito de pan, un poquito de peces, da para 2 o 3. Dale de comer. Imaginaos la cara que se os queda, ¿no? Pues ahora le ha dicho que se vayan a una aldea, que vayan a la casa de alguien, que cojan un burro y que se lo lleven. Imagínate tú
en la vida de los discípulos el tener que hacer eso, en plan, madre mía, como me pillen robando el burro, a ver qué le digo, a ver no sé qué, a ver no sé cuántos, ¿no? Pero, como eso digo, imaginaos el impacto de sus discípulos. E imaginaos también cuando llegaron a la aldea, imaginaos que se encuentran en el burro exactamente igual a como Jesús le había dicho, que se lo encuentran atado, que no llevaba silla de montar, que no había sido montado, que estaba atado fuera de la casa. Imaginaos la escena, ¿no? ¿Y por qué hace esto el Señor? Pues ¿sabes qué es lo que está haciendo el Señor aquí? El Señor quiere que sus discípulos sepan que Él estaba al control por todo lo que iba a suceder esa semana. Él quería que ellos supiesen que su muerte en la cruz no iba a ser un accidente. Que Él lo tenía todo de alguna manera orquestado, como decimos, ¿no? Preparado. Es por eso que el Señor había estado instruyendo a los discípulos, había insistido, de hecho, a los discípulos en los días previos a esa llegada a Jerusalén, en todo lo que iba a suceder cuando ellos llegaran. Jesús ya había insistido en eso. ¿Recuerdan cómo Él les decía aquello de el Hijo del Hombre será entregado en manos de líderes religiosos, en manos de gentiles y será burlado, golpeado, escupido y clavado en una cruz? Él quería hacerles ver a sus discípulos que Dios lo había planeado todo desde el principio. Hasta el más mínimo detalle. Hasta el burrito en el que iba a entrar a Jerusalén. Hasta el más mínimo detalle estaba preparado. Y es obvio que los discípulos entendieron el punto. Porque más adelante en el libro de Hechos vamos a ver que Pedro y Juan tuvieron que comparecer ante el concilio, donde fueron amenazados para que no siguieran predicando el Evangelio. Y en Hechos capítulo 4, versículo 24, cuando Pedro y Juan le dan el reporte a la iglesia, dice que los creyentes unánimes alzaron la voz y dijeron, leo, soberano Dios, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Vemos cómo lo entendieron perfectamente? Porque lo que hizo Herodes, lo que hizo Pilato, lo que hizo el pueblo, había sido determinado por Dios que sucediese. Ellos entendieron ese punto, que el destino de Jesús no estaba en manos de los líderes religiosos de Israel, no estaba en manos del gobierno de Roma. Cristo no fue forzado a morir en una cruz, lo hizo voluntariamente, y lo hizo por amor a ti y por amor a mí. En el capítulo 10 del Evangelio de Juan, el Señor le dice a los judíos, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, nadie, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El Rey soberano fue llevado a la cruz porque quiso ser llevado a la cruz. Fue llevado a la cruz para dar su vida por nosotros. ¿Sabéis? A mí me gusta decirlo de esta manera. Señor Jesús no fue a la cruz porque Él necesitase la cruz. No fue a la cruz para ser el Señor o para ganarse su sitio en el trono. No. Él dejó el trono para ir a la cruz. Él ya era el Señor antes de ir a la cruz. Él fue a la cruz porque aparte del Señor, quiso ser el Salvador. Por eso fue a la cruz. Y el hecho de que sea el Salvador no le atañe solo a Él, sino que te atañe a ti, porque es tu Salvador, si tú quieres que lo sea, claro. Por eso fue a la cruz, porque quiso. Y orquestó todo esto porque quiso, o mejor dicho, porque te quiso. Porque te amó. Porque te ama. Tal vez alguien puede estar preguntándose, ¿por qué tenía que entrar Jesús en Jerusalén montado en un pollino? ¿Por qué? ¿Por qué no entró en la ciudad caminando? ¿Por qué no entró en la ciudad, no lo sé, montado a lomos de un caballo blanco? ¿Por qué entró montado en un pollino? En el versículo 3, yo creo que encontramos una pista. Dice, ¿por qué hacéis esto? O sea, si alguien nos dice, ¿por qué te estás atando el pollino? Porque el Señor lo necesita.
El Señor lo necesita. Y de paso, una vez más, el Señor está evidenciando aquí su omnisciencia. Él lo sabe todo. No solo sabe dónde está cada asna, como decíamos hace un momento, dónde está cada burro, dónde está cada pollino. Él sabe quiénes son los dueños de cada burro, de cada asno, de cada pollino. Él sabe cuál es la condición del corazón de cada uno de esos burros. En otras palabras, Jesús sabía que los dueños de este burro, porque había, bueno, o pollino, el Señor sabía que estos dueños confiaban en Él, confiaban en Jesús. Y cuando oyeran que el Señor lo necesitaba, le iban a dar el asno, porque el Señor lo necesitaba. Eso iba a ser suficiente. El Señor lo necesitaba. Como he dicho, para los discípulos esto iba a ser una faena, como aquel que dice, ¿no? Encontrarse allí con esta escena era una tarea un tanto incómoda. Coger el asno, desatarlo, traerlo. ¿Y para qué? Fijaos que los discípulos no preguntaron absolutamente nada. Ya estaban empezando a aprender. No preguntaron nada. El Señor no les dio ningún tipo de explicación. Fueron y obedecieron. Eso fue lo que hicieron. ¿Y sabéis por qué? Porque estaban empezando a entender que Él era el Señor. Y el Señor lo necesitaba. Y ellos simplemente obedecían. El Señor es el Señor, hermanos. El Señor es el Señor. Y lo repito porque lo escuchamos mucho, pero es muy profundo. El Señor es el Señor. Y es que nosotros a veces usamos palabras tantas veces que pierden el significado. El Señor Jesucristo es el Señor. El Señor Jesucristo. Que como sabéis, Jesucristo es una combinación de dos palabras. Jesús, el Cristo. El ungido de Dios. Él es el Señor. Él. ¿De verdad creemos que Jesucristo es el Señor? ¿Lo creemos? Pues es el Señor. Y cuando nos da una orden, por extraña que parezca, nosotros obedecemos. Por encima de nuestro orgullo, por encima de lo que nosotros podamos pensar que es bueno para nosotros. O de que, bueno, es que aquí dice esto, pero a lo mejor yo creo. No. Si el Señor da una orden, nuestra labor es obedecer. Aunque no tengamos ni la menor idea de lo que Dios quiere en ese momento para nosotros. Simplemente tenemos que obedecer porque Él es el Señor. Y no nosotros, Él. Porque si Él es el Señor, nosotros no lo somos. Es Él. Los dueños, cuando escuchan esta frase de el Señor lo necesita, van a reaccionar, pero díganle que el Señor lo necesita, ¿no? ¿Lo necesita para qué? Nadie dice nada. Díganle que el Señor lo necesita. ¿Lo necesita para qué? No dan explicaciones siquiera. Ni los discípulos la pidieron, ni la pidieron los dueños del pollino. El Señor lo necesita. Pues llévatelo. Ya volverá el pollino. Ahora, Marcos no nos da explicación de por qué lo necesita el Señor. Pero Mateo nos da una pequeña pincelada. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. ¿Qué profeta? Estaba refiriéndose a una profecía del Antiguo Testamento, el capítulo 9, versículo 9 del profeta Zacarías, que dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hijos de hijas y hijos de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Eso fue profetizado unos 500 años antes del nacimiento de Jesús, más o menos. Y se tenía que cumplir. Y se hizo evidente que era el Mesías esperado. Y alégrate mucho, hija de Sión, porque tu rey ha venido, justo y salvador. Fíjate, ya nos estaba dando una pista, ¿no? A que venía el rey. Pero esa gente que se creía tan religiosa, que deberían conocer perfectamente esta profecía de Zacarías, esperaban otro tipo de rey. Cuando aquí ya nos está diciendo cómo viene el rey. Justo y salvador, humilde. Humilde. No como Julio César cruzando el Rubicón. El Señor se había encargado de hacerle saber a su pueblo que su Salvador no iba a llegar a Jerusalén montado en un corcel blanco, que no llegaría montado en un caballo impotente, repleto de legiones dispuestos a aplastar al Imperio Romano. No, él iba a llegar montado en un pollino. Iba a asumir la postura humilde de un siervo. Porque ¿sabéis una norma que hay en el reino de Dios? Se la dice en la última cena,
Como sabéis, el pasaje de la última cena aparece en los 4 evangelios, pero en uno de ellos de una forma distinta. En los evangelios de Marcos, Mateo y Lucas aparece pues lo que es la institución de la cena del Señor, ¿no? El partimiento del pan y del vino, como ya he leído en Corintios, pues también aparece en esos evangelios. Pero en Juan no aparece eso. ¿Sabéis lo que aparece? Aparece de lo que hablaron en esa última cena. Que es cuando el Señor Jesús le da esa lección a sus discípulos de lavarles los pies, que Pedro, ese carácter que tiene, no, a mí no me los vas a lavar, no sé qué. Señor, obedece, te los voy a lavar y punto, obedece. Le lava los pies para que entendiese algo, ¿no? ¿Y qué es lo que el Señor quería enseñarle? Un principio universal, bueno, 2 principios universales en el reino de Dios. Primero, en el reino de Dios no hay que entender para obedecer, hay que obedecer para entender. Primero. Segundo, que en el reino de Dios el que sirve es el mayor. El que sirve es el mayor. Jesús se había puesto como meta hacerle entender esto a sus discípulos y a su pueblo. Tengámoslo nosotros también presente. Lo vemos como ejemplo en la vida de Jesús. El que sirve es el mayor. Ahora bien, hemos visto que Jesús entra como humilde, en un pollino, de aquella manera, ¿no? Pero no te confundas, porque Cristo va a volver otra vez. Y cuando Él vuelva no va a venir montado en un pollino. Ahí ya no. Dice en Apocalipsis capítulo 19 que Él va a venir montado sobre un caballo blanco para aplastar, esta vez sí, para aplastar toda rebelión y poner a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Pero aquel domingo de Ramos, Él no entró en Jerusalén a subirse en un trono. Él entró a subirse en una cruz. Él entró a subirse en una cruz. Tu rey viene a ti manso y humilde, cabalgando sobre un pollino, no para aplastar sus enemigos, sino para redimir a muchos de ellos por medio de su muerte en la cruz. A eso vino. El rey soberano, el que tiene un control perfecto de todas las cosas, el que sostiene el universo con su mano, él decidió ponerse a merced de sus criaturas rebeldes para vencer nuestra culpa, nuestra debilidad, nuestro error. Cristo venció, y venció en debilidad. Venció en forma de siervo. Pensad en esto. El Rey de Reyes y Señor de Señores, el amo absoluto de todo el universo, no vino al mundo rodeado de riquezas. Nació en un comedero de animales. No vino al mundo para vivir en un palacio. Vino al mundo para servir. Varias veces tuvo Jesús que cruzar el mar de Galilea en una barca prestada. Entró a Jerusalén montado en un pollino que ni siquiera era suyo, que le habían dejado. Y después murió en una cruz que ni siquiera estaba reservada para él, sino para Barrabás. Tuvo que ser sepultado en un sepulcro que no era suyo, que le habían prestado. El Rey de Reyes, el dueño de todo, decidió despojarse de absolutamente todo. Y digo de todo porque era el dueño de todo. Se tuvo que despojar de todo para venir a salvarnos. Pero seguía siendo rey. Se despojó de todo, sí, pero seguía siendo rey. Y seguía siendo soberano. Versículo 4 nos dice que ellos fueron y encontraron a un pollino atado junto a la puerta y afuera en la calle lo desataron. Y algunos de los que estaban allí les dijo: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos respondieron tal y como Jesús le había dicho y les dieron permiso. No era común en esos días que un pollino estuviera atado fuera de la puerta de la casa. Solía estar pues en el corral, como suelen estar los animales, ¿no? Pero fuera de la casa no. En algún momento del día, por alguna razón que tal vez ni ellos mismos sabían, no lo sabemos, los dueños se les ocurrió la idea de sacar al pollino fuera de la casa y atarlo para que todo sucediese tal cual Jesús había dicho. Yo quiero que nos imaginemos ahora a Jesús entrando en Jerusalén. Vamos a situarnos. Jerusalén, Jesús entrando. Sus discípulos rodeándolo, rodeado de miles de personas, soberano. Él estaba moviéndolo todo para que ocurriese todo como él quería que ocurriese. Ustedes saben la tranquilidad que eso nos puede dar, porque a veces parece que el mundo se mueve, como decimos, ¿no?, a tontas y a locas, que va azarosamente. Pero no, aunque nos pueda parecer eso, el Señor tiene el control de todo, porque Él es soberano.
Él es el Rey, lo guía todo con su divina providencia. Y todo sucedió como Él dijo que iba a suceder y como Zacarías, 500 años antes, ya había profetizado. Incluyendo, entre otras cosas, toda la algarabía, todo el follón que se armó allí en Israel. Regocíjate, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, dice Zacarías, ¿no? Pues fue exactamente así como recibieron a Jesús en la ciudad de Jerusalén. Fue así. Y esto nos lleva a la segunda parte del relato, la aclamación del rey. Versículo 7. Entonces trajeron el pollino, a Jesús, y echaron encima sus mantos, y Jesús se sentó sobre él. Y muchos tendieron sus mantos en el camino, y otros tendieron ramas que había cortado de los campos. Los que iban delante y los que le seguían gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Cuando los discípulos le llevaron el pollino a Jesús, colocaron mantos sobre el animal para que se sentara, y así el Señor, Jesús, entró a la ciudad de Jerusalén, donde fue recibido por una multitud de personas que lo aclamaban pues, de forma frenética. Durante la fiesta de la Pascua, que es la época en la que Jesús entra a Jerusalén, la población en Jerusalén, dicen los historiadores, que tendía a triplicarse. Esto era por la enorme cantidad de peregrinos que acudían, que venían a adorar al templo de todas las partes de la zona de Israel, todas las partes del imperio, ¿no? Por lo que debemos de suponer, Jesús fue probablemente recibido ese día por miles y miles de personas. Algunos historiadores dicen que por aquella fecha habrían en torno a 2 millones de personas, pero no sabemos de dónde sacan los datos exactamente, así que vamos a decir miles de miles, y ya está, y nos curamos en salud, ¿vale? De hecho, Marcos nos dice, no sé si lo hemos notado, que las multitudes que iban delante de él y detrás de él gritaban Hosana al hijo de David. Había multitudes en plural delante de él y había multitudes en plural detrás de él. Vamos, dicho de otra manera, que había una cantidad de gente que aquello era un show, un espectáculo. Por el Evangelio de Juan también sabemos que muchos de ellos habían sido testigos presenciales de la resurrección de Lázaro. Podemos ir, por ejemplo, al capítulo 12 de Juan un momentito, Juan 12, 9, porque es importante que veamos esto para entender por qué la euforia de esta gente, porque estaban eufóricos. Juan, capítulo 12, versículo 9. Entonces la gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba allí y vinieron no solo por causa de Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien ya había resucitado de entre los muertos. Pero los principales sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, porque por causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. En el 12 sigue diciendo: al día siguiente, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Jesús venía a Jerusalén, tomaron hojas de palma y salieron a recibirle y gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Así que toda esa gente que estaba en casa de Marta y de María, curiosos que querían ver a Lázaro vivo, venían junto a Jesús o ya se habían adelantado y estaban eufóricos esperando en la ciudad para ver a Jesús. Y cuando lo vieron venir, pues comenzaron a gritar. Esta gente estaba entusiasmada por la llegada de Jesús. Cientos de años estaban esperando al Mesías y ahora por fin lo ven, entrando por las calles de Jerusalén. Marcos dice que muchos tendieron sus mantos por el camino, otros tendieron ramas que habían estado cortando en el campo para darle la bienvenida, como era típico para recibir un rey en aquellos días, ¿no? Por ejemplo, si vamos a segunda de Reyes, vemos algo muy parecido, un recibimiento a un rey exactamente igual que se lo hicieron a Jesús. Esto es el capítulo 9, versículo 13. Dice que le gritaban al rey Hosana. ¿Qué significa esa palabra? Hosana. Significa sálvanos ahora, te rogamos. Eso es lo que significa Hosana. Sálvanos ahora, te rogamos que nos salves ahora. Es una oración. Sálvanos ahora, te rogamos. En ese momento esa multitud no tenía ninguna duda de que Jesús era el gran liberador prometido por los profetas en el Antiguo Testamento. Bendito el que viene en el nombre del Señor, le decía. Una frase del Salmo 118, que el pueblo de Israel, por cierto, cantaba durante la Pascua. Cientos y cientos de años ellos habían estado cantando el Salmo 118. Habían cantado bendito el que viene en el nombre del Señor, pero ahora ven a Jesús y comienzan a cantar este salmo, que tantas veces habían cantado durante la Pascua, ¿verdad?
ahora comienzan a cantarlo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene. Esta gente parece estar convencida de que Jesús había venido a establecer el reino mesiánico que Dios le había prometido a David. Era una euforia total. Mira, si Jesús hubiera querido levantar una revuelta en Jerusalén, si él lo hubiese querido y hubiese querido ser coronado rey de Israel, muy probablemente lo habría logrado sin ningún tipo de esfuerzo. El ambiente estaba preparado para comenzar una revolución. Miles de personas estaban aclamándolo. Miles. Sin embargo, como ya sabemos, unos días más tarde, y digo unos días porque fue literalmente unos días, muchos de los que estaban en esa multitud aclamando a Cristo como Mesías, esos mismos gritos que decían Hosana, sálvanos, esas mismas gargantas iban a estar pidiendo a gritos su crucifixión. Los mismos. Esas mismas personas. Esa misma gente. ¿Y sabéis por qué? Porque esa gente se dio cuenta de una cosita. Que él no era el tipo de Mesías que estaban esperando. Ellos querían un líder político, un líder que liberara a Israel una vez por todas del yugo romano. Ellos querían un rey que volviese a traer a la nación de Israel todo el esplendor, toda la prosperidad que llegaron a tener, por ejemplo, los días de David o en los días de Salomón. Ese era el Mesías que ellos estaban esperando. Ese era. Pero con el paso de los días, comenzaron a darse cuenta de que él no había venido a dominar, sino que había venido a morir. A morir por causa de los pecados. Incluso iba a morir a manos de esos mismos romanos que ellos, que el pueblo, quería que el Mesías expulsase. Qué decepción, ¿verdad? En vez de atacar el poder de Roma, lo que hizo Cristo fue atacar su religión vacía. Esta gente no estaba preparada para un Salvador que muere en debilidad. No estaba preparada para un Salvador que pusiese en evidencia la magnitud del pecado humano. No estaban preparados para asumir nuestra total incapacidad para arreglar nuestras cuentas con Dios. No. El Mesías que ellos deseaban el Mesías que ellos deseaban era el que podía alimentar a una multitud de personas con 5 panes y 2 peces. Ese era el Mesías que ellos esperaban. Ese sí nos conviene. Ese sí. Ellos querían un Mesías que encajara con sus expectativas mundanas, con sus expectativas terrenales. Pero se toparon con un Mesías que los confrontaba con su pecado. Con un Mesías que los llamaba al arrepentimiento y a la fe. Así que, hermanos, esta gente estaba aclamando al verdadero rey, al rey de la gracia, al rey del perdón. Pero lo estaban haciendo con una motivación equivocada. Y puede ser que a veces caigamos en lo mismo. Ellos no sabían o no entendían realmente quién era Jesús. Y eso es triste, porque eso está pasando hoy en muchísimas iglesias. Incluso en muchísimas iglesias evangélicas en todo el mundo está pasando esto. Donde se predica a un Jesús domesticado. A un Jesús que puede satisfacerte como si fuese, ¿sabéis estos cuentos de Aladín y todo eso, los genios de la lámpara, ¿no? Como si fuese un genio de la lámpara donde sale y tú le pides los deseos que tu corazón anhela y él te los tiene que cumplir, ¿no? Ven a Cristo y tendrás una vida próspera, una vida saludable. Ven a Cristo y tendrás un matrimonio maravilloso. Ven a Cristo y todos tus problemas quedarán sepultados en lo más profundo del mar. ¡Mentira! ¡Mentira! Cristo no está aquí para satisfacerte a ti. Cristo ha venido para salvarte de ti, no para satisfacer tus deseos terrenales. Ven a Cristo y serás una persona plena, una persona feliz. Ven a Cristo para que puedas disfrutar mejor de tu vida. Dame dinero para que Cristo te prospere. No. Y muchos cristianos viven engañados y visitan ese tipo de lugares cada domingo. Muchos visitan esas iglesias y cantan con entusiasmo y con profunda devoción. Porque con toda esa devoción del mundo, ese Cristo solo existe en su imaginación. Ese Cristo, que parece que solo está para satisfacer nuestros deseos, ese Cristo no es real. No lo es.
Y si tú estás aquí en esta mañana, déjame decirte algo lo más claro que yo pueda. Cristo no es esa clase de rey. No lo es. Cristo no es esa clase de rey al que tú puedes usar a tu antojo para satisfacer tus deseos egoístas. No. Él es un rey que vino a morir en una cruz para pagar nuestra deuda con la justicia de Dios. Para librarnos de la esclavitud del pecado. Para transformar nuestros corazones egocéntricos, que lo son, en mayor o menor medida, en corazones amantes, en corazones humildes, en corazones serviles y obedientes. Él vino a eso. Él vino a que nuestra voluntad, o mejor dicho, que la voluntad del Padre se hiciese en nuestra vida. No que que nosotros le obliguemos a Él a cumplir nuestra voluntad. No. Esto no funciona así. Es muy diferente. Una cosa es venir a la iglesia y cantar que Jesús es maravilloso, y otra muy distinta es estar dispuestos a someter nuestra voluntad a la suya. Es muy distinto. Es muy distinto porque hay que reconocerlo a Él como Señor absoluto de nuestra vida. Y eso es muy diferente. Si existiese una máquina del tiempo y alguien pudiese llegar a ese momento, a ese domingo de Ramos, allí en Jerusalén y ver la escena, sin haber leído los evangelios, claro, muy probablemente había llegado a la conclusión de que Jesús estaba a punto de ser coronado rey por una multitud de personas. Una multitud que parecía que le amaban de todo corazón. Pero eso no fue lo que Jesús vio ese día. Y esto nos lleva a la última parte del texto. Versículo 11. Y entró en Jerusalén, llegó al templo y después de mirar alrededor, salió para Betania con los 12, siendo ya avanzada la hora. Marcos no aclara lo que estaba pasando por la mente y el corazón de Jesús en ese momento, cuando él estaba contemplando la ciudad de Jerusalén. Pero por medio del Evangelio de Lucas, podemos saber lo que había encerrado en esa mirada, cuando Jesús mira a la ciudad. Por Lucas sabemos lo que hay en esa mirada, lo que hay en esa mente. Y nos dice Lucas, en el capítulo 19, versículo 41, que al acercarse a la ciudad de Jerusalén, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Cristo lloró por la ciudad de Jerusalén. Y la palabra griega que se utiliza allí para esa idea de llorar es que él comenzó a sollozar, a llorar audiblemente. Cristo estaba llorando contemplando la ciudad de Jerusalén, aquella ciudad que lo estaba aclamando. Pues la reacción de Cristo fue llorar por ellos. Él comenzó a llorar audiblemente por la religión vacía y por la religión ritualista de su pueblo, del pueblo que él había escogido. Cristo lloró por la incredulidad de la gente. A pesar de las aclamaciones que le estaban haciendo, Hosana, tenían el corazón más duro que una piedra. Cristo lloró por toda esa gente que unos pocos días más tarde iban a pedirle a un procurador romano a gritos que fuera crucificado. Él lloró por eso. Él lloró por las terribles consecuencias que iban a venir sobre Israel por haber rechazado a su rey. Dice: vendrán sobre ti días cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te cercarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el día de tu visitación. Qué triste. Unos 40 años más tarde de este suceso, el general Tito sitió la ciudad de Jerusalén, precisamente durante la fiesta de la Pascua también, cuando estaba llena de peregrinos, para que nadie pudiera entrar ni salir. Durante meses cortaron todo suministro para que la gente no tuviera nada que comer. Nada. A tal punto que Flavio Josefo, un historiador de la época de Jesús, decía que la gente tuvo que cocer, que guisar, que meter en ollas con agua caliente las correas y los zapatos para tener que comer. Fijaos el hambre. Finalmente, en el mes de septiembre del año 70 después de Cristo, los soldados romanos entraron en la ciudad, en Jerusalén, en un acto de violencia, destruyeron el templo y no dejaron piedra sobre piedra. Y es verdad, no dejaron piedra sobre piedra, porque ¿sabéis dónde se la llevaron? No sé si alguna vez
A lo mejor no. ¿Habéis preguntado por qué el Coliseo romano se construyó tan rápido? Porque lo construyeron con las piedras del templo. Y se calcula que 1 millón de judíos murieron en la masacre. 1 millón de judíos. 1 millón. Murieron en la masacre. Y los que sobrevivieron fueron hechos esclavos. Déjame decirte algo. No es cualquier cosa rechazar a este rey. No es cualquier cosa. El Señor estaba viendo todo esto mientras estaba contemplando la ciudad que Dios había escogido para hacer morar allí su nombre. La ciudad amada, Jerusalén. Cristo lloró por la incredulidad, lloró por la dureza de ese pueblo que el domingo de Ramos lo aclamó con tanto entusiasmo como rey. Sin embargo, al entrar en Jerusalén para dar en su vida el rescate por muchos, con ese mismo entusiasmo pidieron su crucifixión. Cuando yo leo este texto me pregunto, ¿qué sentiría Jesús en muchas iglesias en el día de hoy? ¿Qué sentiría Jesús en medio de las alabanzas, en medio de las aclamaciones que se escuchan en muchas iglesias el día de hoy? Porque se puede ser intensamente emocional en la alabanza con un corazón que rehúsa someterse a la voluntad de Dios. Y repito eso, se puede ser muy emocional, cerrar mucho los ojos, levantar mucho las manos, hacer las palmas muy fuertes, parecer muy espiritual y verdaderamente tener un corazón que rehúsa someterse a Dios. También se puede ser intensamente emocional en alabanza con un corazón obediente y sumiso, Una cosa y la otra. El problema no son las emociones. El problema es nuestro corazón. Si nuestras emociones van acorde a lo que nuestro corazón es. Porque si no, lo que somos es como aquellos a los que Jesús les dedica un capítulo entero en Mateo 23, ¿no? Como aquellos fariseos hipócritas que tienen apariencia de piedad, pero que por dentro están muertos. ¿De verdad nuestras emociones corresponden con la realidad de nuestros corazones? Esa es la pregunta. Que el Señor nos permita que nosotros no seamos como esa multitud, que le aclamaba porque creían que estaba para satisfacer sus deseos, pero cuando vieron que no, le dieron la espalda. Y les estorbaba tanto que pidieron su muerte. Que el Señor nos ayude para que no seamos como esa multitud. Que no seamos culpables de poner delante del Señor nuestros mantos, nuestras palmas, nuestras aclamaciones de alabanza con un corazón vacío de verdadera adoración. Porque se puede hacer eso, y que el Señor nos libre de hacerlo. Que Cristo sea recibido hoy en medio nuestro como el verdadero Rey de nuestros corazones. Que nosotros podamos llegar delante de Él arrepentidos de nuestros pecados, con la disposición de someternos con gozo a su santa y a su perfecta voluntad. Eres el Señor, yo soy tu siervo, dime Señor, ¿qué quieres que yo, tu siervo, haga? Que a lo largo de toda nuestra vida nosotros seamos dominados por un deseo ferviente de proclamar las glorias y las excelencias de este Rey que es inigualable. Para que muchos otros puedan renunciar a su religiosidad vacía, a su religiosidad ritualista, que puedan venir a los pies del Rey, a los pies del verdadero Rey, reconociéndole a Él, solamente a Él, como su Señor y su Salvador. Cuando Jesús cabalgó hacia Jerusalén ese domingo de Ramos, sobre la espalda de ese pollino, todo el mundo comenzó a tirar sus mantos, a ondear las ramas, a cantar alabanzas. ¿Tú crees que por algún momento, vamos a pensar, tú crees que por algún momento pasó por la cabeza del pollino la idea de que alguna de esas cosas que estaba sucediendo era por causa suya? ¿Verdad que no? ¿Verdad que el burro no estaba pensando, ¡ay, madre mía, cuántas palmas me están tirando y cuántas cosas me están poniendo! ¿Verdad que no? Pues seguro que no. ¿Te imaginas al pollino pensando eso? En el mundo entero no hay un pollino como yo. Pues evidentemente no. ¿Y sabéis qué? Cuando nosotros estamos en nuestra mejor condición espiritual, no somos más que burros sobre los que Cristo cabalga. Valga el ejemplo. No estoy llamando burro a nadie, ¿vale? Lo hemos entendido, ¿verdad? Y la disposición de nuestro corazón es el anhelo de nuestro corazón, que debe de ser, Señor, yo quiero ser un siervo fiel. Yo quiero ser un siervo que solo desea que tú seas conocido. Yo quiero un siervo que solo sirva para que tú seas aclamado en el mundo como Rey de Reyes y Señor de Señores.
Porque ¿sabéis qué? Lo único que nosotros tenemos, lo único que realmente vale la pena, es que nosotros llevamos sobre nuestros hombros el nombre de Jesús para darlo a conocer a otros. En ese momento, en ese aspecto somos como el burro. Es lo más preciado que tenemos tú y yo. Que seamos siervos fieles. Y si hay algo que aprendemos de este pasaje, es que hay un rey que es infinitamente mayor que tú, que es infinitamente mayor que yo. Hay un reino que es 1000 veces superior a nuestro pequeño reino. Que Él es el rey, que debe ser aclamado como rey, debe ser obedecido como rey, debe ser servido como rey, debe ser amado como rey, debe ser glorificado como rey, porque Él es el rey y solo es Él el rey. Y algún día va a regresar y lo hará en gloria. Y hay de aquellos que no reconozcan a Jesús como rey y Señor. Y si tú estás aquí sin Cristo esta mañana, yo te ruego, yo te suplico que no te vayas de este lugar como has llegado. Medita en la reacción de Jesús al ver la incredulidad de esta gente, al ver su corazón endurecido, porque la desgracia de rechazar a Cristo sigue siendo tan desgraciada hoy como lo fue en ese tiempo. Es una desgracia rechazar al Rey de Gracia. Ven a Cristo. Ven ahora. Pídele que perdone tus pecados. Pídele que te ayude a someter tu voluntad. Pídele que te ayude a vencer tu indisposición. Pídele que te ayude a someterte a Él. Pídele que cambie tu corazón de piedra en un corazón de carne, en un corazón vivo. Pídeselo a Él. Porque Él es el que puede, Él es poderoso. Él puede hacer eso hoy por ti. Que esta iglesia, que la iglesia en general, la iglesia de Cristo, la iglesia universal, aclame a ese Rey por siempre. Que los hombres y las mujeres entronen a Cristo en su corazón. Que lo tengan realmente como Rey. Que a Él sea la gloria, hoy, por siempre. Que sea el imperio y que sea el honor. Vamos a orar. Señor Jesús, reconocemos tu entrada triunfal, no solo en Jerusalén, sino en nuestros corazones. Tú eres el Rey humilde, el Rey justo. Vienes a nosotros no con poder terrenal, sino con amor y compasión infinita. Te pedimos, Señor, que prepares nuestros corazones, nuestras vidas, como un lugar digno para ti. Que nuestras vidas sean el camino por el que puedas transitar para traer esperanza y paz a aquellos que nos rodean. Ayúdanos, Señor, a rendirte todo lo que somos, como aquellos que tendieron mantos y tendieron ramas a tu paso. Que nuestra alabanza no sea solo de palabras, sino de acciones, acciones que reflejen tu verdad. Llénanos de tu espíritu, para seguirte con humildad, para seguirte con obediencia, incluso cuando el camino se vuelva difícil o incluso a veces incomprensible. Ayúdanos que al salir hoy de aquí podamos llevar tu presencia con nosotros. Que seamos testigos de tu amor, que seamos portadores de tu luz. Enséñanos a vivir cada día como un acto de adoración, proclamando con nuestras vidas que tú y solo tú eres nuestro Rey, eres nuestro Salvador y eres nuestra única y suficiente esperanza eterna. Amén.